Bien a todos, muy buenos días. Iniciamos nuestra sesión de fundición uno hablando de hornos en fundición. ¿Cuáles son los hornos? Como habíamos comentado hace un momento atrás, vamos a hablar de inicio de forma general, ¿sí? General. ¿Qué son los hornos? ¿Cómo se clasifican? Para ya posteriormente hacer énfasis al trabajo exclusivo de los hornos que se emplean para procesos de fundición industrial, ¿sí? Fundición de metales, ¿no? Bien, iniciamos con nuestra primera, vamos a insertar siempre la flechita, ¿no? Nuestra flechita que nos ayuda a puntualizar nuestras observaciones. Ok, aquí está, le vamos a pintar de amarillo siempre para que sea fácil de poder identificar y que no distraiga. Definiciones básicas de un horno. Aquí tenemos un hornito pizzero. Pero, ¿qué es un horno? Ya, iniciamos. Cualquier equipo o dispositivo que se emplee en la industria, ¿sí? Que calienta por encima de la temperatura ambiente, se considera horno. A ver, otra vez, no se entendió. Si nosotros empleamos un dispositivo, un equipo, un sistema, y en este sistema nosotros logramos subir la temperatura por encima de la temperatura ambiente, ese equipo, ese dispositivo, se entiende como un horno. Ah, ya, muy bien. Cualquier dispositivo que tiende a calentar, ¿no? Por acción efectivamente de la energía que se le va a implementar, vamos a ver ahorita según la clasificación, eso cómo podemos hacer, que caliente por encima de la temperatura ambiente. Pregunta clave, ¿cuál es la temperatura ambiente? Depende mucho de dónde nos encontremos. Acá en la ciudad de La Paz, en Bolivia, ¿no? La temperatura ambiente oscila entre los 18 y 20 grados. En la ciudad de Uyuni, la temperatura ambiente está entre los 8 y 9 grados. En la ciudad de Santa Cruz, la temperatura ambiente está entre los 27 y 28 grados. Pero cualquier equipo que caliente por encima de esa temperatura ya se entiende por un horno. Ah, ya. Pero para ser más objetivos, podemos decir que cualquier dispositivo que caliente, que tienda a incrementar su temperatura por encima de los 80 o 90 grados, ya, vamos a decir 100 grados, ya se entiende como un horno. ¿Sí? Dice, el objeto del calentamiento puede ser muy variado. Ah, ya. ¿Para qué queremos calentar? Queremos que este dispositivo caliente y mantenga el calor de forma interna. ¿Con qué objetivos? Bueno, el principio puede ser fundir, que es el que nosotros vamos a estudiar más a profundidad. Puede que también nosotros necesitamos ablandar, ¿no? El metal o las piezas, los productos que están internamente en el dispositivo, en el equipo, para después darle un conformado posterior, hacer procesos de ablandamiento, hacer tratamientos térmicos, eso también es posible, ¿no? O puede que nosotros deseemos recubrir las piezas con otros elementos. Esto se ve mucho en joyería, cuando hablamos de esmaltados en joyería, también se realizan en hornos, ¿no? Ah, ok. Entonces, hemos entendido que son equipos o dispositivos que calientan por encima de la temperatura ambiente. Estos pueden emplearse para fundir, para ablandar y conformar posteriormente, para hacer operaciones de forjado. Ahí hablamos justamente de ablandar, ¿no? Tratar térmicamente, recubrir las piezas, etcétera. ¿Sí? Hablamos de los coches más importantes. Una vez entendida la definición de lo que es un horno, ya podemos hablar de cuál es la forma de estudiar, cómo podemos estudiar los hornos y cómo podemos también clasificar los hornos. Bueno, tenemos, según la forma de estudiar y clasificar, hay hornos según el efecto que produce el horno, ¿no? ¿Para qué se va a usar? Según el tipo de energía que va a emplear y según la forma de la bóveda. Vamos a hablar de esos tres. ¿Existen otras formas de clasificar los hornos? Sí, puede que existan, sí, es cierto, existen.
porque la variedad de hornos hoy en día ya es bastante compleja. Pero vamos a tomar tres aspectos, según el efecto que produce, según la energía que emplea y según la forma de la bóveda. ¿A qué referimos con bóveda? Nos referimos a el espacio en donde se van a introducir los materiales que se van a tratar. Ok. Empezamos entonces según el efecto que produce. ¿Sí? Vamos a hablar según el efecto que produce. Hornos. Ah, ya. Según el efecto que produce, podemos tener los siguientes hornos, ¿no? Hornos que pueden producir solo efectos físicos, ¿sí? Y estos pueden dividirse en dos. Hornos de calentamiento, que son los secadores, es decir, hay hornitos que llegan hasta 300 graditos, y el objetivo del horno no es sino secar. Estos se emplean mucho en laboratorios, llegan a 200 grados, 250, y no llegan a más, y no se quieren llegar a más. Este tipo de hornos son especiales, generalmente de estructura metálica, y no requieren mucho cuerpo aislante porque la temperatura de calentamiento no supera los 250 o 300 grados. No son hornos muy sofisticados. Pero también hay hornos de fusión. Si hablamos de efectos físicos, la acción de secar ya es un efecto físico. La acción de fundir, que es un cambio de estado, de un estado sólido a un estado líquido, se entiende también como un efecto físico. Existen hornos de fusión. Ah, muy bien. Otro tipo de hornos pueden emplearse para producir efectos químicos. ¿Cómo cuáles? Efectos de sinterización. Ah, esto se emplea exclusivamente en materiales cerámicos, para producir todos aquellos hornos que se emplean para producir ladrillos, sanitarios, tejas. Lo que hacen es, al interior de su bóveda, sinterizan los productos. Existen hornos de calcinación. Existen hornos de tostación. Estos hornos, calcinación y tostación, se emplean mucho en la industria pirometalúrgica. Volatilización reductora, volatilización, metalotérmicas, etc. Estos que son productos que pueden producir reacciones químicas, ¿no? La reacción es mucho más profunda. Entonces, según el tipo de efecto que produce al producto, tenemos hornos que pueden producir efectos físicos y hornos que producen efectos químicos, ¿no? Dentro del grupo de los efectos físicos es que nosotros tenemos los hornos que se emplean para la fundición. Ok. ¿Qué más podemos decir de los hornos? Ahora vamos a revisar los hornitos según la energía que emplean. Y hemos visto según el efecto que produce. Efectos físicos, efectos químicos. Ahora, según el tipo de energía que emplea. Aquí está. Energía en los hornos. Vamos a clasificar los hornos por el tipo de energía calórica que se requiere para el calentamiento del horno. Es decir, nosotros necesitamos energía calorífica. La energía calorífica es la que va a facilitar el calentamiento del horno. ¿Y cómo nosotros generamos energía calorífica? Mediante la producción de gases calientes, producto de las llamas, ¿no? Es decir, se van a producir gases calientes producto de la llama, o energía eléctrica. Ya, ahí tenemos los hornos a llama y los hornos en base a la energía eléctrica. Si hablamos de hornos a llama, ¿sí? Son aquellos que se producen por la combustión de combustibles. ¡Wow! ¿Qué tipos de combustibles existen? Ya, existen combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Yo puedo producir llamas con combustibles sólidos. Un ejemplo de combustibles sólidos son los carbones, el carbón vegetal o el carbón mineral. La hulla, que es un carbón mineral, es uno de los más empleados en altos hornos. Son combustibles sólidos. En los líquidos tenemos derivados del petróleo, tales como querosenes, gasolinas, diésel, el mismo petróleo, etcétera, son combustibles líquidos. Combustibles gaseosos, como su nombre dice, el gas. Aquí tenemos el gas natural, tenemos el GLP, gas licuado de petróleo, que son los que más se emplean. ¿Existen otros gases que se pueden emplear para generar llama y producir el calentamiento de un horno? Sí existen, pero los que más se emplean es el GLP y el GN, ¿no? Muy bien. ¿Qué hacen estos combustibles? Van a calentar la pieza y en algunos casos por contacto directo entre ambos o indirectamente a través de paredes. Ya.
¿Qué va a suceder? Puede que la llama esté en contacto directo con la pieza. La llama va a tocar la pieza y eso puede producir cambios físicos o cambios químicos, ¿sí? O puede que la llama esté golpeando no la pieza, pero un contenedor de la pieza. Tal es el caso de los crisoles. Recuerden que el crisol calienta para que funda lo que está al interior del crisol. Entonces, el calor no es directo, sería indirecto. El metal que está al interior del crisol se funde. Entonces, esto se conoce como conducción de calor, ¿no? Ok. También puede hacerse por tubos radiantes, ¿sí? O intercambiadores en general, dependiendo del tipo de tratamiento. Estos son los famosos hornos a llama. A ver, vamos a dar un pasito adelante, ¿sí? Y aquí vamos a observar lo siguiente. Estas son tablitas que ustedes ya han revisado, esto han trabajado ustedes, son las tablas de poder calorífico. Poder calorífico. Vamos en este momento a hacer un zoom a las tablas. Si hablamos de combustibles sólidos, ¿sí? Aquí está. Vamos a poner esto y hacemos el zoom. Ok, excelente. ¿Qué es el poder calorífico? ¿Cuántos kilojoules, cuántos kilocalorías, cuántos BTUs por kilogramo genera? Eso es el poder calorífico. ¿Cuántas calorías por gramo, por kilogramo genera los diferentes materiales? Aquí vemos combustibles sólidos. El bagazo húmedo, bagazo seco, cáscara de cacahuate, cascarilla de arroz. Todos estos se pueden emplear como combustibles sólidos. La celulosa, corteza escurrida, setas de caña, madera seca. Miren, aquí está madera verde. Efectivamente, si comparamos exclusivamente madera seca y madera verde, es la madera seca que va a tener mejor poder calorífico que la madera verde. ¿Qué es la madera verde? Aquella madera que tiene contenido de humedad. Miren, este está llegando a 15.000, 14.400 kilojoule por kilogramo. Ah, muy bien, kilojoule por kilogramo. Es decir, un kilogramo de madera seca puede generar 19.000 kilojoules en energía. Qué interesante. De todos estos, miren, ¿cuáles son los que tienen mejor poder calorífico? ¿Qué significa esto? Que para la misma cantidad de un kilo va a generar más energía calorífica, ¿sí? Aquí tenemos 19, tenemos dos. Uno, el bagazo seco, que es un producto bastante interesante, pero muy escaso, por eso no se emplea mucho. Y el otro que es la madera seca, ¿sí? De aquí obtenemos el carbón vegetal, ¿no? La madera seca es uno de los elementos que tiene mejor poder calorífico. Acá hay un elemento que falta. En nuestro medio tenemos dos especies en plantas que se conocen como tola y areta. Esas especies en plantas, especies vegetales, tienen un poder calorífico un poco mayor al de la madera. 19.800, 20.000 es mucho mayor. Esto se emplea en el campo, en el altiplano se emplea para prender algunas fogatas, fogoncitos, se emplea ahí, ¿no? Según esta tabla, tenemos la madera, ¿sí? Y el bagazo seco, ¿sí? La viruta seca, el acezín húmedo, ¿verdad? Se emplean también. Miren, paja seca, la paja seca está llegando a unos 12.000, la paja seca de semada a unos 13.000. Cualquiera de estos elementos yo puedo emplear para los hornos, sí, puedo emplear. Pero sabiendo tú que hay elementos que tienen mejor poder calorífico, ¿por qué? Si tienes la posibilidad, en vez de usar paja, que solo te va a generar 12.500, empleas mejor madera que te va a generar 19.000. Un kilo de paja seca te genera 12.500. En cambio, un kilo de madera seca te genera 19.000. Conviene utilizar madera. Y este es el criterio que se emplea, sobre todo para emplear,
valga la redundancia, para escoger o definir qué sólido, combustible sólido, es mejor emplear según la necesidad del horno. Aquí vamos a ver, tenemos aquí otra tablita, vamos a hacer un zoom acá. Muy bien, esto vamos a ampliar, o tenemos ampliado acá. La tablita inferior, aquí nos está mostrando otros productos sólidos. Vamos a revisar, ¿sí? Eliminamos esta flechita, esta también. Cáscara de almendras. Recuerden que el mayor era 19.000, ¿no es cierto? La cáscara de almendras está llegando a 36.000. La cáscara de almendras llega a 36.000. ¡Wow! La cáscara de arroz no, tiene que ser por ejemplo 19.000. De pipa de girasol, 17, se está acercando. La corteza del pino, 20.000. El corcho, 20.000, ¿no? Tenemos el orujo de uva, 19.000. El papel, 17.000. Ah, pero recuerden que es por kilo, ¿sí? Por kilo, ¿no? La jarra húmeda, un 8% de humedad, 18.900. Una vez más se repite, ¿no? Yo tengo a disposición muchos materiales, pero para poder emplearlos como combustible, tengo que analizar cuál tiene el mejor poder calorífico. De todos estos, el que tiene mejor poder calorífico viene a ser la cáscara de almendras, que llega a unos 36.800 kilojoules por kilogramo. ¿Qué significa esto? Con un kilito de cáscara de almendras voy a generar más energía que si empleo un kilo de madera, ¿no? Ahora veamos este cuadrito, ¿sí? Vamos a ver este cuadro, vamos a ampliar también. Aquí tenemos una variedad, ¿sí? De otros combustibles que no son sólidos. Aquí vamos a ver el hidrógeno, ¿no? Está más o menos alcanzando kilojoules, vamos a comparar con eso. 141 kilojoules por gramo. Ah, ya, entonces aquí sería 140 o 14.100, ¿no? Sería 14.190 más o menos, si fuera por kilogramo. Aquí está por gramo simplemente. Bueno, igual, sirve para comparar. La gasolina, 47.000. Uy, es mucho mayor, ¿no? El diésel, 45.000. El etanol, 29. Propano, 49. ¿No? El GLP. Ahí está. El butano, 49. La madera, 15. Bueno, hemos visto, ¿no? Madera seca, 15. Bueno, madera húmeda, ¿no? 15, porque la madera seca llega a 19. El carbón, lignito, 15. El carbón natural ya, 27. Gas natural, 54. De todos estos, el que genera más combustible es el hidrógeno. Sería 141.900 en este caso. Sí, 141.900 el hidrógeno. ¿Y por qué no utilizamos hidrógeno? Ah, ya, porque poder tener hidrógeno disponible como gas para el empleo en hornos es muy complejo, es carito. Entonces, por eso se emplea gas natural, que tiene un coeficiente calorífico relativamente alto, unos 54.000. Comparado con la madera, bueno, ¿no? Pero aquí vamos por gramos, ¿sí? Recuerden que el gas natural, un gramo de gas natural implica mucho volumen, ¿sí? Mucho volumen. Entonces, esta es una forma de comparar y por eso uno decide generalmente usar gas natural, no solamente porque el volumen se puede controlar mediante los ductos, ¿no? Mangueras y demás, sino que también es mucho más barata. Entonces, ¿cuál es el criterio para escoger el combustible? Primero, el poder calorífico que genera. Segundo, el costo de adquisición del combustible, ¿no? Entonces, todos estos combustibles a nosotros nos sirven ¿para qué? Para generar la llama. Ah, y para potenciar la llama, también vamos a inyectar oxígeno. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ok, muy bien. Como ya hemos entendido entonces cuáles son los combustibles que se emplean para los gases calientes, ahora vamos a hablar de los hornos que requieren de energía eléctrica. La energía eléctrica se puede proporcionar al horno de diversas formas. Existen arcos voltaicos de corriente alterno continua, ¿sí? Es decir,
Que hay hornos que trabajan con corriente continua, como las baterías. Sí existen. Existen hornos que trabajan con corriente alterna, como la que empleamos nosotros en las casas. Sí existen. Existen hornos de inducción electromagnética, eso lo vamos a revisar, porque son los nuevos que hoy en día se emplean para la elaboración de acero. Existen hornos de alta frecuencia en forma de dielectricidad o microondas. El horno microondas es un tipo de horno, ¿sí? Es un horno de energía eléctrica. Hay de resistencia óptica, que son los hornos que, para que se entienda, son los, nosotros tenemos estufitas con niquelina. Existen hornos que tienen una estructura parecida, es decir, la resistencia óptica se ve, es un mal conductor. Como es un mal conductor, esto calienta e irradia calor, ¿sí? Esos son los famosos también de tantal, ¿no? Resistencias de tantal. También tenemos resistencias eléctricas dispuestas en el horno, etcétera. Bien, ya entendemos entonces que si hablamos de energía calórica, existen hornos que pueden generar llama o hornos que pueden generar energía eléctrica, o el calor que se genera es producto de la energía eléctrica. ¿Qué más podemos decir de los hornitos? Ya hemos visto esta partecita. Veremos las ventajas del horno a llama. ¿Cuáles son las ventajas de los hornos a llama? De inicio, son más versátiles. ¿Qué significa versátil? Es decir, yo voy a agarrar mi combustible, sea sólido, gaseoso o líquido, puedo manejarlo en cualquier recipiente. Si voy a manejar mi combustible sólido, lo manejo en yutes. Si es en gas, manejo mi balón de gas, ¿no? Y puedo implementar mi horno en cualquier lugar, hasta en el campo, en pleno, puedo implementar mi horno porque tengo mi combustible, ¿no? La energía para la combustión puede emplearse en zonas muy rurales, de fácil manejo, obviamente, fácil manejo entre comillas, ya esto ponemos aquí entre comillas, de fácil manejo, porque un horno, emplear correctamente un horno requiere de experiencia, es decir, yo no puedo asumir que como es un horno de gas es prender el fósforo y que funcione. No, se requiere de cierta experiencia. Hay procedimientos que también vamos a revisar en el curso y es importante el entender que este debe ser vigilado con alguna frecuencia. Es decir, tengo que siempre, cuando tengo llama ahí que está generando el calor, tengo que ver siempre las condiciones de la llama y les comento una experiencia mía. Nosotros, bueno, yo para la época del 2006 aproximadamente, yo trabajaba en una planta en donde se hacían cerámicos y teníamos un hornero. El hornero tenía ya cierta experiencia, había aprendido a manejar el horno. Recuerden que lastimosamente en nuestro medio todavía no existen el conocimiento de, en las empresas, de que hay técnicos especialistas en hornos. En este caso son ustedes. Ustedes tendrían que saber manejar bien los hornos. Por eso es clave y tienen una materia de hornos. En esta empresa, como no había especialista en hornos, cuando yo llegué, le dieron el trabajo a un albañil. Él hacía el trabajo, él era el hornero. Ya, ok, le encendieron cómo se prende, cómo se apaga y demás, y él ya era el hornero. Bueno, obviamente se requiere de mayor capacitación. Nuestro horno era obviamente a llama. Entonces, este señor, que ya tenía cierta experiencia, ya aprendía, pagaba todo eso, en una de esas se confió y dejó de vigilar, se durmió, porque el hornero tiene que estar levantándose cada media hora, con minutos, y el trabajo es 24 horas, nosotros hacíamos así. Él tiene que ir y mirar el horno, si está la llama, cómo está la llama, para ir inyectando un poco más de oxígeno, aire. ¿Cuál fue el problema? Él se durmió aproximadamente a la 1 de la mañana y despertó a las 6, cuando él tenía que despertarse a las 2, a las 4 de las 6, ¿no? Despertó a las 6, el horno seguía frío, porque no había inyectado la cantidad de gas ni la cantidad de aire necesaria. Él, en su afán de eh, intentar calentar el horno a las 6, porque a las 8 llegaba el personal y tenía que estar el horno ya caliente a unos 1000 grados, él aumentó el gas y aumentó también el oxígeno, el aire, y sin darse cuenta se habían apagado algunos quemadores, si no la mayoría.
Él vuelve después de media hora, revisa, ve que no hay llama. Él trata de prender el horno y el horno explotó. El horno explotó. Sí, eso fue porque él dejó de vigilar el horno. Ojo, con ustedes vamos a hacer el trabajo de horneros, ¿sí? Entonces, cuando yo le designe, Ana, usted es hornera, usted se tiene que quedar al lado del horno. Obviamente no abrazando el horno, ¿no? Pero tiene que estar siempre ahí, mirando que el horno esté funcionando bien, que la carga del metal sea correcta, que no haya problemas, no esté variando la dosificación de gas. Todo eso tiene que usted controlar, es la hornera. Y si dejo a otra persona, que soy yo, Félix, tú se va a quedar como hornero, él tiene que estar todo el tiempo ahí. Hay que tener mucho cuidado. Esa es una de las particularidades del horno de calentamiento en llama. Bien, ¿qué más? El horno requiere de un cuerpo refractario simple o complejo, depende mucho de qué temperatura va a llegar. Y bueno, los hornos hoy en día se pueden automatizar, los de llama. Al decir automatizar, ¿a qué nos referimos? Es decir, que pueden realizarse eh, estas válvulas, ¿no? Se implementan válvulas de regulación de gas cuando se llega a la temperatura. Se llega a la temperatura, ¿no? Es decir, existen válvulas cuando uno llega a la temperatura, que sé yo, estamos fundiendo aluminio y llegamos a 660 grados, la termocupla detecta la temperatura, entonces le manda una señal a la válvula cierra el paso de gas y esta se mantiene en 660. Va bajando la temperatura, se abre la válvula de gas y se inyecta gas. A eso nos referimos cuando decimos que pueden ser sujetas a automatización, ¿no? Bien, las ventajas del horno que se calienta mediante el uso de llamas. ¿Qué pasa con los hornos eléctricos? Bueno, aquí vamos a ver los hornos eléctricos. Este es un modelo de horno eléctrico. Este es un horno eléctrico. Estos ya son industriales en plantas siderúrgicas. Aquí estas dos barras son barras de grafito. ¿Cuál es el principio? Es de cortocircuito, ¿no? Es como la soldadura. Se genera un arco y este arco genera temperaturas por encima de los 3000 grados centígrados y eso empieza a fundir lo que está aquí adentro. Estos pueden ser de corriente continua, corriente alterna, de 2 o hasta de 3 grafitos. Eso es bastante interesante y una amplia variedad. O también estos hornitos que son pequeñitos para joyería, que también son eléctricos, ¿sí? Ahora analizamos las características de estos hornitos, ¿sí? Ahora sí. Ventajas del horno eléctrico. Bueno, los hornos eléctricos de inicio no van a generar humos, salvo que la pieza que esté al interior del horno tenga este problema de generar humos. Si la pieza genera humos, obviamente el interior del horno genera humos. Pero producto de los gases, como es el caso de los gases a llama, no, de los hornos a llama, no va a generar humos. ¿Los hornos a llama generan humos? Sí, siempre va a generar humos. Mínimo se genera dióxido de carbono por la quema del combustible. En el caso del horno eléctrico, no, hay ausencia de humos de combustible. Mejores condiciones de trabajo alrededor del horno. ¿Qué significa esto? Es un poco hasta más seguro, porque si bien existe la generación de energía y el horno tiende a calentar, controlar la llama, si es que uno no tiene experiencia, tiende a ser un poco más riesgoso. En cambio, los hornos eléctricos no nos requiere, ¿sí? Mayor seguridad del personal. Ya. No existe llama latente. La probabilidad de que explote un horno eléctrico es muy escasa. ¿Por qué? Porque no se generan atmósferas al interior de la bóveda. Posibilidad de mantener hornos sin vigilancia, sí. En muchos casos, para el tema de joyería y demás, como son hornos exclusivamente eléctricos, yo programo el horno, lo dejo encendido en un lugar obviamente seguro, sobre una superficie que no sea combustible, mejor si es cemento, o una mesa de cemento, un mesón de cemento, y puedo dejarlo hasta el día siguiente. ¿Sí? Lo peor que podría pasar es que el horno no va a seguir calentando. Como es un horno eléctrico, va a llegar a la temperatura y va a apagarse. Se enfría mucho, se enciende. Llega a la temperatura, se apaga, ¿no? O sea, son hornos automatizados. Estos hornitos pueden quedarse sin vigilancia.
¿sí? No hay peligro de explosiones. Mucho cuidado, no se generan atmósferas, ¿no? Son de más simple utilización porque el cuerpo refractario a veces, en vez de ser ladrillos, pueden ser fibras cerámicas. Las fibras tienen un buen aislamiento en horno. Es más, los hornos a gas también se pueden utilizar como refractario fibras cerámicas. Y son de gran elasticidad de funcionamiento, es decir, te pueden emplear para todo tipo de usos, calentar, ablandar, fundir, etcétera, ¿no? Fáciles de sistematizar. Bien, ok, entonces ya hemos entendido la diferencia entre los hornos a llama y hornos eléctricos. Hemos visto según el efecto que produce, según la energía que emplea. Ahora veremos según su bóveda. ¿Qué es la bóveda? Es el espacio en donde va a ingresar la pieza que vamos a tratar o los productos que vamos a tratar. Ok, entonces, según ello, tenemos los siguientes hornos. Aquí eliminé el horno de solera porque, bueno, voy a explicar más adelante por qué. Porque aquí vamos a volver nuevamente a ver soleras, ¿sí? A hornos soleras. Pero en este tipo de hornos, ¿qué tenemos? Hay hornos de balsa, soleras múltiples, solera giratoria, túnel rotativo, solera móvil, crisol, mufla, verticales. De inicio, ¿qué es la solera? Es el cuerpo en el cual se va a depositar las piezas que deseemos tratar, ¿sí? A ver, bajo esa mirada, analizaremos el primer horno. Este es un horno balsa. ¿Por qué se dice balsa? Es un horno, como pueden ustedes observar, que más o menos tiene una piscina. Estos se emplean mucho en la fusión de vidrio, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Bueno, son hornos, ¿sí? Vamos a poner aquí, en forma de piscina, de piscina. A ver, este no se está apuntando, vamos a poner esto en color, que sea un color rojito. Ok, en forma de piscina, ¿no? Ya, es una bañera, en forma de bañera, ¿no? Bañera, ¿sí? Acá el producto que se va a tratar tiene que tener un área bastante considerable. Y las llamas, ¿no? Como ustedes observan en esta imagen, se van inyectando por los costados. Por acá se inyectan. Entonces, toda esta se conoce como la balsa o la bañera. Por este punto, vamos a decir es que ingresa el producto, se trata térmicamente, en este caso si es el vidrio, por aquí entran los productos, la materia prima, sílice y demás, se forma el vidrio y por un costado sale. Esos son los hornos tipo balsa, ¿no? Son como piscinas, como bañeras, ¿no? Otro hornito, horno de soleras múltiples. Dijimos que la solera es el lugar donde se van a producir los tratamientos, ¿no? El calentamiento. Aquí tenemos múltiples soleras, ¿no? Aquí una solerita, otra. ¿Y esto sirve para qué? Para tratar, se va tratando en las diferentes soleras se va tratando el producto. En algunos casos existe gradientes de temperatura. Aquí puede ser, que sé yo, 300, 400, 500, 900. A medida que vayan variando las soleras, el producto también va cambiando en temperatura. Entonces, estos hornos colocamos acá, ya, vamos a colocar acá, son de uso múltiple, sobre todo empleados más en la industria química y metalúrgica, ¿sí? Se emplea más en la industria química y en la industria metalúrgica. ¿Qué más? El mantenimiento, ¿no? El mantenimiento de los hornos es relativamente complejo, relativamente complejo. ¿Por qué? Porque para poder yo hacer el mantenimiento tengo que ir desmontando solera tras solera, ¿sí? No voy a hacer un mantenimiento completo, al menos no de un solo tiro, ¿sí? Existen gradientes de temperatura,
por cada solera. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Este es un horno de proceso AUSME para el tratamiento de estaño, ¿no? Este es uno que tienen en Vinto. Esta es una sola solera, si se dan cuenta, pero la solera tiene acá diferentes ranges de temperatura también según la generación de oxígeno que va a empujar esta lanza, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta. Soleras múltiples, una sola solera. Se entiende más o menos cuáles son las características de los hornos de soleras. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos acá? Hablamos de los hornos tipo túnel. ¿Por qué se dice horno tipo túnel? Pues es un horno que es un túnel. Para que se entienda, imaginen ustedes los túneles por donde pasan los trenes. Es lo mismo. Es más, estos hornos tienen vagones. Se cargan los productos en los vagones, ingresan al horno, van calentando, se sinterizan, si hablamos de productos cerámicos, se van enfriando y se retiran. Acá tenemos una imagen justamente de eso. Aquí estamos elaborando ladrillos en este tipo de hornos. La concentración de calor está acá en el centro, ¿sí? En esta parte hay una etapa de calentamiento y una etapa de enfriamiento. Una vez más repetimos, hornos tipo túnel, porque se asemejan a los túneles de las vías del tren. Pueden emplearse solos o pueden emplearse carritos, ¿sí? Como vagones para el cargado de las piezas al interior del horno. Muy empleado en la industria cerámica. A ver, vamos a ver el siguiente. Entonces aquí podemos observar, exacto, aquí tenemos, este es túnel de solos. Si bien en el otro teníamos unos carritos como vagones de tren que ingresaban al túnel y salían también los vagones, aquí son solos. Estos son los solos. Estos solos, por si acaso, son material de alumina que soportan alta temperatura. Entonces, esto va girando, los productos van así rocando por estos solitos, ingresan al horno, se sinterizan y salen por el otro extremo. Estos hornos trabajan 24 horas y parecidos a cuáles. Estos hornos, no. Los hornos múltiples, no. No necesariamente. Estos sí trabajan 24 horas, es decir, que se paga una vez al año para su mantenimiento. ¿Sí? Otro tipo de hornos, hornos rotatorios, empleados exclusivamente en la industria cementera o también en la industria de obtención de, en la metalurgia, este tipo de hitos se emplean para Ingeniero, productos finos. Sí, escucho. ¿podría pasar a la página anterior? Por favor, estaba copiando y no puede copiar. No, a la anterior. Ya está. Sí, esa, esa. Pero Ya, ya, gracias. ya, ok. De esta partecita una vez más aclaro, ¿no? Es un túnel. Es un túnel. Imaginen ustedes el túnel de un tren. El túnel de un tren. Como es un túnel, tiene vagones. Acá, observen ustedes, aquí hay unos carritos. Estos son vagones. A ver, vamos a tratar de hacer un zoom en esta partecita. ¿Sí? Ok. No, más aquí. Hacemos un zoom un poquito más detallado. Aquí en esta partecita. Ahora sí. Estos, vamos a ver. Aquí son vagoncitos. Estos son vagones. Los que ingresan al horno túnel son vagones. Los mismos vagones que se emplean con rieles y demás. Es lo mismo. Ingresan por un costado y salen por acá también los vagones. Acá ingresan los productos, entre comillas, crudos, salen cocidos. El término correcto es ingresan verdes y salen sinterizados. Ese es el término correcto en la industria cerámica. Si utilizamos este horno para tratamientos térmicos, ingresa las piezas sin tratar y salen tratadas, ¿no? Son vagones. Repito una vez más, esto se emplea bastante. Aquí vamos a hacer un zoom también acá. Para la industria del ladrillo. Ojos, recuerden que en nuestro medio solo la carrera está formando técnicos ceramistas. Y ahí eso lo vamos a ver también conmigo en Ciencias de los Materiales. Ojalá podamos encontrarnos ahí. ¿Ya? Estos, miren, son vagones. Acá los vagones, ustedes usan bien esta partecita, están cargadas llenos de ladrillitos verde. Se dicen verde, ¿por qué? Porque estos productos no están sinterizados, pero acá no son ladrillos. Estoy observando bien. Estos no son ladrillos. Estas son
piezas de sanitarios. Estos son lo que se emplea junto con los lavamanos, son los pedestales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con industria cerámica se emplea en los hornos tipo túnel. ¿Ok? Bien, a ver, entonces habíamos visto esto, habíamos visto que estos son los hornos de rolos, ¿no? Aquí miren, aquí está ingresando, esto vamos a hacer un zoom, esta partecita también, una vez más, ok. Y hacemos el zoom y miren acá, está ingresando los lavamanos. Estos lavamanos, los que ustedes ven acá, no están sinterizados, aquí están esmaltados, están ingresando sobre rolos, sobre placas también de alumina. Esto va ingresando y poco a poco va a ir sinterizando, ¿sí? Poco a poco va a ir sinterizando. Ingresa, ya, si este horno está al revés, ha ingresado por este rincón, por el otro extremo, y sale por acá ya sinterizado y con una temperatura ya enfriada, ¿no? Ya enfriado acá. Bien, habíamos hecho referencia a eso y ahora hablamos de los hornos rotatorios. Se emplea mucho en la industria cementera. ¿Por qué se llama horno rotatorio? Es un cilindro que va dando vueltas, por eso se dice horno rotatorio. La inclinación de esto suele ser entre los 0,3 y 0,5 grados. No es muy inclinado. ¿Por qué? Porque el producto tiene que ir poco a poco tiene que ir avanzando. Si tiene mucha pendiente, el producto va a avanzar muy rápido y no va a cumplir su ciclo de quema como debe ser. ¿Sí? Eh, ¿Cómo funciona este horno? Por un costado, por este extremo, aquí tenemos la llama, ¿no? Hay una llama que está ingresando con fuerza y el producto a medida que se va acercando a la llama, se va sinterizando o se va transformando, subiendo sus cambios físicos o químicos y salen por un costado, ¿sí? Existen hornos rotatorios de muchas dimensiones. Yo he visto hornos que son pequeñísimos para el tratamiento del antimonio, ¿sí? Muy simples, pequeñitos. Lo mismo, o secaderos rotatorios también he observado para arcillas, para la elaboración de baldosas. Pero estos son los hornos rotatorios, ¿sí? Giran, son tubos que van girando. A ver, tenemos 8 hornitos, estos son hornos exclusivamente de laboratorio, aquí vamos a anotar, ¿sí? Los hornos mufla son hornos de laboratorio. ¿Por qué decimos de laboratorio? Pues son hornos eléctricos y su uso generalmente es visible en laboratorios. En la carrera tenemos, claro que tenemos, ¿sí? Hay hornitos que también tienen que ser reparados. En esta imagen en particular, estos hornos, aquí vamos a colocar, tienen un cuerpo refractario eh, bastante grueso, ¿no? Bastante grueso. ¿Por qué? Porque como es un horno de laboratorio, tenemos que tener muy bien controlada la temperatura al interior. Si mi termocupla me está marcando 500 grados, tiene que haber 500 grados sí o sí al interior. Este tipo de hornos mufla, ¿sí? Los hornos mufla, eh, tienen termocuplas, ¿no? Tienen termocuplas. ¿Y qué son las termocuplas? Entre comillas, son los termómetros de más alta temperatura. Son termómetros, pero que no van a llegar a 100, van a llegar a unos 800, 1500 grados según el tipo de termocupla. Pues tienen termocuplas y esas termocuplas permiten, ¿no?, medir la temperatura interna del horno. Temperatura interna del horno. Eso es importantísimo. Existe también una amplia variedad de estos hornos. Aquí tenemos una puerta de cierre horizontal, existen puertas de cierre vertical, ¿no? Con puertas de cierre horizontal y vertical. Y bueno, ¿qué productos se pueden tratar ahí?
una amplia variedad de productos, pero ojo, es recomendable que en estos hornos, ¿sí? Aquí ponemos ojito, es recomendable que en estos hornos no se introduzcan productos húmedos, no se introducen productos húmedos. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden introducirse productos húmedos? Porque aquí yo voy a, qué sé yo, voy a intentar secar algunas piezas, voy a colocar acá, esto va a generar algún tipo de reacción y como está húmedo, la humedad se va a pegar a todo el cuerpo refractario, podría afectar las resistencias, sean o no expuestas. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos hornos, ¿sí? Y obviamente también hay que cuidar el manejo en el sistema eléctrico. Son hornos de alta duración, pero hay que saber operarlos, ¿no? Se requiere de experiencia para operar estos hornitos también. Alto horno. Estos son alto hornitos, que son los alto hornos, ¿no? Horno vertical. Nosotros tenemos aquí el alto horno. ¿Por qué decimos alto horno? Bueno, de inicio, estos hornos se emplean en la industria siderúrgica. Aquí vamos a colocar empleados en la industria siderúrgica. Pero también se pueden emplear en fundiciones. Ponemos aquí algunas variaciones como los hornos de cubilote, que también tenemos una carrera, cubilote, hay un cubilote pequeñito y un cubilote grande. Estas variaciones, a ver, vamos a copiar la flechita de acá, también sirven, pero ya no en la industria siderúrgica, ¿no? El alto horno exclusivamente para la siderúrgica. Los hornos como cubilotes se emplean en la fundición regular. Se emplean en la fundición regular. ¿Por qué se dicen hornos verticales? Bueno, pues porque la carga del horno se produce por la parte superior y la descarga o sangrado, ojo este término, sangrado por la parte inferior. Aquí colocamos, ¿no? Características de este horno: carga por la parte superior y se, entre comillas, sangra. Que se dice sangrado, está sangrando, ¿sí? Por la parte inferior. Ahí está, se dice el sangrado por la piquera, hay una parte de escoriado, etcétera, ¿no? Bien, aquí tenemos un hornito, este es el alto horno, y ahorita les voy a mostrar lo que viene a ser, aquí estamos. Voy a mostrar es un horno cubilote, A ver, aquí está. Este es el hornito cubilote. Es mucho más pequeñito. Bueno, también hay una amplia variedad de hornos cubilotes. Ahora, si aquí vamos a colocar el horno cubilote, vamos a ampliar más estito, movemos acá, ok. Esto vamos a ampliar. Este es el hornito cubilote. ¿Sí? Momentáneamente esto hacemos pequeñito para que se entienda. Este es el hornito cubilote. Es igual que el alto horno. Por aquí arriba vamos a cargar. En la parte media se produce el calentamiento máximo, que necesita efectivamente inyección de llamas por los costados en la parte inferior, en la parte de la solera, y por aquí se produce la descarga o el sangrado, ¿no? Muy parecido al alto horno. Este cubilotito se emplea para la fundición de fierro fundido, aluminio, etcétera. El horno, el alto horno se emplea para industria siderúrgica. Un dato importantísimo: ambos hornos, sobre todo los hornos verticales, ¿sí? Generalmente emplean combustible sólido. Aquí ponemos, ¿no? Emplean combustible sólido. Combustible sólido. Un dato importante. Bien.
Ya, para ir finalizando la parte de hornitos, ¿qué más podemos decir la parte de hornos? Tenemos los hornos de arco eléctrico, estos son hornos industriales, ¿sí? Tenemos aquí el esquema del horno de arco eléctrico. Ponemos acá lo siguiente, hornos industriales, ¿sí? Cuyo principio es el cortocircuito. Cortocircuito. De seguro que más de uno de ustedes alguna vez ha generado un corte en casa, ¿no? Ha agarrado y ha unido dos polos y ha generado un cortocircuito. Eso es lo mismo. Acá el salto de electrones genera un cortocircuito y este salto de electrones, que es el mismo principio que se emplea en la soldadura, ¿sí? Se hace, ese salto de electrones genera una temperatura de unos 3000 grados. Aprovechando ese corto, es que se calienta toda esta zona y se funde. ¿Sí? Habíamos comentado, estos, existen hornos de corriente continua, corriente alterna, etcétera. Son unos más industriales. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a la segunda parte, pero hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta?